Amado Padre Celestial, muchísimas gracias, Señor, por la bendición que tenemos de entrar al trono de tu gracia. Gracias por la obra de Jesucristo en la cruz, que hizo posible que el velo se rasgara de arriba hacia abajo, indicándonos ahora que podíamos entrar a la presencia tuya, Padre, para disfrutar de tu paz y de tu descanso. Gracias, Señor, porque en esta mañana abrimos tu palabra también para oír lo que el Espíritu Santo tiene que decirnos. Te ruego, Señor, que nos edifiques, que nos consueles y nos alientes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Que el Señor me los siga bendiciendo mucho. A pesar del aislamiento social obligatorio y las medidas radicales que nuestro gobierno ha decretado para la no propagación del COVID-19 y que, por cierto, tenemos que acatar, esto no debe impedirnos de adorar a nuestro buen Dios en espíritu y en verdad. Estamos reunidos virtualmente, recuerde eso. Estamos reunidos en el nombre del Señor virtualmente. Y la Biblia dice que donde están 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, Él está en medio de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén, ¿verdad? Y por esa razón, mi querido hermano, estamos aquí para adorarle, alabarle, agradecerle. Primero, hermano, quiero seguir animándole a que usted siga con el desafío de leer la Biblia en todo el año. Hemos llegado a 1 Samuel capítulo 14 al 16, donde se nos narra la desobediencia del rey Saúl a Dios, lo cual le costó el ser desechado por Dios para seguir siendo rey. Pero luego también se nos narra cómo Dios levanta a ese jovencito llamado David, al cual Samuel unge, pero de manera secreta. Estos 3 capítulos, 14 al 16, nos está recordando una tremenda verdad. Y esa tremenda verdad es que la obediencia juega un papel muy importante si vamos a ser aprobados por Dios para servirle. Así que, mi hermano, le animo a seguir leyendo las Escrituras. La segunda cosa que quiero decirles es que queremos hacer un paréntesis a nuestra serie de estudios que le denominamos la renovación espiritual. Y esto es porque hoy iniciamos lo que tradicionalmente conocemos como la Semana Santa, y que nos recuerda, por supuesto, la pasión, la crucifixión, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aquella semana fue una semana de mucho dolor, de mucho sufrimiento, pero al final de la semana también fue una semana llena de esperanza. Por eso siento que el Señor me guía a que en esta Semana Santa, donde también se vislumbra una semana bastante incierta, donde miles, y no sé si millones en todo el mundo, están sufriendo, donde hay mucho dolor, donde hay muerte también. Creo que debemos detenernos y pedirle a Dios que nos traiga una palabra
de esperanza, una palabra de aliento, una palabra de consuelo, una palabra que traiga paz a nuestro corazón. Por esa razón, mi querido hermano, queremos ciertamente enfocarnos en esta semana, en los acontecimientos de lo que nosotros conocemos como Semana Santa, y enfocar nuestra atención en la persona más importante en esta semana, en nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando nos enfocamos en Él, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nos está conduciendo al Padre, es ahí en el Padre que nosotros hallamos paz, hallamos consuelo, hallamos esperanza por la obra que hizo Jesús en esta semana en particular. Así que, mi querido hermano, queremos exaltar, queremos darle a conocer a este Jesús maravilloso, este Jesús glorioso, que nos trae esperanza y paz. Así que en los próximos 4 domingos de abril queremos proclamar y exaltar a nuestro Jesús. Y queremos hablar acerca de Él en el Domingo de Ramos, por ejemplo, en el Domingo de Resurrección, en lo que podría ser el Domingo de Ascensión y en lo que podría ser el Domingo de Pentecostés. Así que estos 4 domingos de abril estaremos exaltando y glorificando a nuestro Señor Jesucristo. Así que comencemos rápidamente en este Domingo de Ramos. Como usted sabe bien, la Semana Santa comienza con este acontecimiento que se le ha denominado Domingo de Ramos. Porque precisamente, según nos refiere Juan capítulo 12, versículo 1 y 12, un domingo de hace 2020 años atrás, ¿verdad? Jesús entraba a la ciudad de Jerusalén. Mientras la gente, dice la Biblia, mientras la gente echaba sus mantos y las ramas de los árboles, y mientras lo hacían, estaban exclamando: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Ese es el acontecimiento que todos nosotros recordamos, ¿verdad? Algunas investigaciones dicen que esto ocurrió exactamente el 30 de marzo del año 33, cuando Jesús tenía 33 años. Ahora bien, hermano, el Domingo de Ramos, ese suceso con el cual se inicia esta Semana Santa, donde el centro de atención, sin lugar a dudas, es Jesús, por su pasión, por el sufrimiento que tiene, por su muerte en una cruz, por la resurrección portentosa, sobrenatural, que todo el mundo es testigo. Lamentablemente, muchos de nosotros nos hemos enfocado en las ramas de palmera que la gente comenzó a echar cuando Jesús entraba a Jerusalén. Y esto nos ha hecho perder de vista fundamentalmente por qué Jesús entraba a esa ciudad. Nos olvidamos de lo que Él quería revelar a nosotros cuando Él estaba entrando a la ciudad de Jerusalén. Es interesante que cuando uno lee los 4 evangelios hacen un fuerte énfasis, enfocan su atención en Jesús, que se está manifestando oficial y públicamente como el Rey
que Dios había prometido para Israel. Este Domingo de Ramos nos deja tres verdades importantes acerca de la persona de Jesús, el Rey prometido de Dios. No solamente para Israel, sino también para toda la humanidad entera. Tres verdades que quisiera brevemente compartirles. En primer lugar, la primera verdad que descubrimos en este Domingo de Ramos es que Jesús, el Rey prometido de Dios, vino en cumplimiento de una profecía dada por Dios. La Biblia dice en el capítulo 21 del Evangelio según San Mateo, dice el versículo 4 y 5. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Lo primero que tenemos que decir, hermano, que este acontecimiento del Domingo de Ramos no fue por casualidad, no fue algo fortuito, no fue algo que ocurrió porque simplemente tenía que ocurrir. No, esto, dice la Biblia, fue el cumplimiento de la profecía dada por el profeta Zacarías hace 520 años antes que Cristo viniera a la tierra. Así que Jesús es ratificado como el Rey prometido de Dios para Israel. Fue Dios quien prometió a Israel que le daría un día la alegría de ver a ese rey viniendo hacia ellos. Ese Domingo de Ramos se cumplió lo que Dios había dicho. Está escrito: todo esto aconteció para que se cumpliera, dice, lo que había sido dicho por el profeta. Mejor decir, por lo que había dicho Dios por medio del profeta. Así que Jesús es el cumplimiento literal de esta profecía. Jesús es ratificado como el Rey de Reyes, aleluya, como el soberano de los reyes de la tierra, como dice Apocalipsis. Jesús es el Rey, es el Mesías, es el Cristo, es decir, es el ungido de Dios que vino para librar a su pueblo de la opresión, de la esclavitud de sus enemigos. Jesús vino en el cumplimiento de la profecía dada por Dios para librar a su pueblo de tal opresión. Jesús, una vez más tenemos que decir, es el cumplimiento de esta profecía, lo cual revela que Él era el ungido de Dios para liberar, para salvar. Usted sabe que Israel vivió oprimido miles y miles de años. Vivía en una angustia, en una aflicción continua de que los enemigos siempre estaban encima de ellos y anhelaban una y otra vez un rey que viniera y lo libertara una vez para siempre de toda esa opresión. Este Domingo de Ramos era el día en que se estaba cumpliendo ese deseo del pueblo de Israel. Jesús venía como el Rey, como el Mesías, como el Cristo, el ungido de Dios, para liberarlos, para salvarlos de la opresión de sus enemigos.
La primera verdad que descubrimos en el Domingo de Ramos es que Jesús es el enviado de Dios. Jesús es el ungido de Dios que fue enviado para liberar a su pueblo de la esclavitud, de la opresión, en el cumplimiento de lo que Dios había dicho. Mi querido hermano, hoy tenemos que agradecer a Dios, porque hoy sabemos que tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que hoy sabemos que tenemos al Cristo, a nuestro Cristo, al ungido de Dios, que ha venido a liberarnos de toda opresión, de toda angustia, de toda congoja, de toda cosa que pueda angustiar nuestro ser. Sí, Él ha venido para darnos esa libertad gloriosa, preciosa, que solamente Él la puede dar. Así que damos gracias a Dios que hoy tenemos a ese Rey glorioso en nuestras vidas. Esto es la primera verdad que nos revela el Domingo de Ramos. Un Rey incomparable, un Rey capaz de hacer cosas que ni siquiera nuestra mente se puede imaginar. La segunda verdad que descubrimos en el Domingo de Ramos es que Jesús, el Rey prometido, tenía la misión de traer paz. Paz. La Biblia dice en Lucas capítulo 19, el versículo 41 y 42 dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Lo repito: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Jesús llora por los habitantes de la ciudad de Jerusalén. Y llora, querido hermano, porque ellos no están entendiendo, ellos no están reconociendo que Él es el Rey prometido de Dios, que Él es el ungido que venía para liberarlos y que esa libertad les traería paz, paz, una paz indescriptible, una paz incomparable. Ellos no estaban entendiendo eso. ¿Y por qué? Ciertamente Israel esperaba un rey. Sí, toda su historia, toda su expectativa en la historia de Israel era esperar a ese rey libertador, a ese rey que vendría y los libraría de la opresión, de la esclavitud, de los enemigos que día tras día estaban sobre ellos. Ellos esperaban eso. Y eso significaba entonces tener paz, es decir, no tener guerras, no tener más guerras. Pero habían perdido el enfoque, habían perdido lo esencial de lo que Dios quería para Israel. Obviamente, Jesús no venía a traer esa paz que el mundo da, esa paz de no tener guerra con otros. No. Él venía a dar una paz más profunda, una paz incomparable, una paz espiritual que no tiene precio, que solamente lo da Él. Él venía a traer esa paz que ellos no se daban cuenta. Ni siquiera se dieron cuenta cómo Él entró a Jerusalén. Él no entró con un caballo blanco como lo solían hacer los grandes conquistadores, que venían ciertamente a librarlos,
a librarlos de la opresión, de la angustia que los enemigos imprimían a esa ciudad. Así que ellos estaban como que olvidándose de que Él había entrado a Jerusalén montado sobre un burrito, un simple animal de carga que en los días del Señor se empleaba para fines pacíficos. Ya ahí con eso les estaba diciendo: yo he venido a traerles una paz, pero no la paz como que la da un libertador que viene con caballo o que viene montado sobre un caballo. No. Yo no voy a pelear contra nadie físicamente hablando, diría el Señor. Yo le voy a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es una paz que a veces no siquiera vamos a reconocer la que necesitamos, pero es la paz que más necesitamos profundamente. ¿Y sabes por qué? Porque el problema más grande que tenían los judíos no eran los imperios que los oprimían, no. Era la enemistad que ellos tenían con Dios por causa de sus propios pecados. Y ese era el problema. El problema más grande que tenemos es estar enemistado con Dios, es estar alejado de Dios, es haberle dado la espalda a Dios, y eso trae angustia, eso trae congoja, porque esa independencia de Dios, ese egoísmo, ese orgullo, esa autosuficiencia, pues es la esencia del pecado. Es la esencia del pecado, y el pecado nos separa de Dios. Y el pecado entonces produce esa angustia, ¿cómo diríamos? Ese tormento de los recuerdos de las cosas malas que hacemos. Por eso tenemos problemas espirituales, sociales, psicológicos, porque la culpa del pecado, de lo malo que hacemos, nos agobia tremendamente, lo cual por supuesto nos separa de Dios. Por eso Jesús vino para traerle paz, y esa paz era una paz profunda, era una paz que nos liberaría de toda esa culpa del pecado en el corazón. Y esa paz era fundamentalmente una paz con Dios. Gracias a Dios por eso. Jesús entró a Jerusalén manifestándose como el Rey de reyes y Señor de señores, el Rey prometido por Dios, pero que venía con una misión: traer paz con Dios. Y esta es la segunda verdad, mi querido hermano, que nos deja el Domingo de Ramos. Jesús, el Rey prometido, vino a traer paz con Dios. Una paz profunda, una paz indescriptible, una paz que nos libera de la culpa de nuestros pecados. Y es algo que sin lugar a dudas todos los seres humanos necesitamos. Necesitamos estar en armonía con Dios. Necesitamos estar bien con Dios, porque eso va a traer paz. Paz a nuestro corazón. Una paz, un acercamiento a Dios, una libertad de hablar con Dios, lo cual añade otra bendición, que primero estamos en paz con Dios, pero eso trae otra bendición, la bendición de la paz de Dios sobre nosotros. Por eso el profeta Isaías dijo claramente:
que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera en Dios. Mi querido hermano, cuando estás más cerca del Señor, cuando estás más unido a Él, entonces la paz de Dios gobierna tu vida. Pero hay una tercera verdad que descubrimos en el Evangelio según San Juan. Y la tercera verdad es que Jesús, ciertamente el Rey prometido que vino a cumplir la profecía de Dios y que vino a traer paz, el cumplimiento de esa misión sería por medio de su muerte. Dice la Biblia en Juan capítulo 12, el versículo 32 y 33, lo siguiente: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Jesús dice estas palabras cuando Él ha entrado a Jerusalén. Y Jesús dice estas palabras como respuesta a lo que unos griegos que estaban interesados en entrevistarse con Él. Él declara esta verdad. Pero Él es consciente, mi querido hermano, que la hora había llegado. La hora había llegado. Y Él es consciente de que esa hora era la hora de su muerte. Fíjate, hermano amado, cuando los griegos le dicen a uno de sus discípulos y el otro le dice a otros discípulos de que querían ver a Jesús, Jesús responde esto: la hora ha llegado. Dice, la hora ha llegado. En el versículo 23 dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y entonces añade y dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. En otras palabras, Jesús está consciente ahora de que Él es como el grano de trigo que tiene que caer y tiene que morir si ha de llevar mucho fruto. Y aún el versículo 25, Él da a entender que si Él ama más su vida, si Él ama más su vida que otra cosa, entonces no cumpliría la voluntad de Dios. Pero si Él entrega su vida por amor de otros, entonces muchos tendrían vida eterna. Jesús es consciente que si iba a traer paz a esta gente, entonces tendría que ser levantado, dice, y levantado en una cruz. Jesús es consciente, sabía que el problema de la enemistad con Dios por el pecado no se arreglaría con buenas intenciones o con buenas acciones. Tenía que arreglarse según las reglas de Dios, según las normas que Dios había establecido en su ley. Y la ley decía, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Si Él iba a traer paz a nuestros corazones, entonces primero tenía que haber derramamiento de sangre. Es decir, tenía que Él morir en lugar de nosotros por nuestros pecados. Mi querido hermano y hermana, usted lo sabe, pero tenemos que recordar esta tremenda verdad. Es la verdad de que el pecado tiene que ser castigado. Dios no pasa por alto ningún pecado. Y su justicia demanda que el pecado sea castigado. Por eso Él envía a Jesús y lo envía para que traiga paz, sí, pero que esa paz
ciertamente exigiría la muerte. La muerte. Por eso el profeta Isaías nos recuerda cómo Él toma el lugar de nosotros. Es decir, Jesús tuvo que tomar el lugar de nosotros para recibir el castigo que nosotros merecíamos. Y de esa manera, Él perdonaría nuestros pecados y concedería la paz con Dios. Las cuentas estarían arregladas. Por eso Jesús dijo, consumado es. En ese día viernes, consumado es, que es una palabra comercial que significa está cancelado, y hay que añadir todas las deudas. Aleluya. La tercera verdad que nos deja y nos revela el Domingo de Ramos es que Jesús tenía que morir siendo levantado en una cruz para traernos esa paz con Dios. Mi querido hermano y hermana, Jesús es el Mesías. Jesús es el Cristo. Jesús es el ungido de Dios. No hay otro que pueda salvar. No hay otro que pueda perdonar los pecados. No hay otro que pueda traernos paz con Dios. No hay otro que pueda concedernos una armonía con Dios. Solamente Jesús. Por eso dice el profeta, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos curados. Aleluya. Él es el que ha venido a traernos paz, una paz profunda de estar a cuentas con Dios. Eso, hermano, es invalorable. Eso, hermano, es... No tengo palabra de cómo expresarlo, porque Él ha venido a darnos la oportunidad de comenzar de nuevo. Él ha venido a darnos toda su vida y la dio en la cruz por ti y por mí. Mi querido hermano, siento que el Domingo de Ramos nos muestra algo paradójico. Nos da la buena noticia cuando nos dice que Jesús entra a Jerusalén manifestándose oficial y públicamente que Él es el Rey de los Reyes, el Rey que Dios había prometido y que venía a liberar, a salvar, a sanar a su pueblo de toda opresión, de toda esclavitud, de toda angustia. Qué lindo es eso, y que venía a traernos paz. Pero luego parece entristecernos porque ese Jesús que uno tenía tanta expectativa como los judíos tiene que morir. Y para los judíos esto fue un tropezadero. Esto fue algo, y para los griegos una locura. ¿Cómo es posible eso? Sí, eso no entra en nuestro entendimiento. Por eso Jesús dice, si entendieras lo que esto significa y que te da paz. Si entendieras lo que te da paz. Y el problema es eso, muchos de nosotros no entendemos lo que Dios hace para darnos paz. Pero Dios envió a su Hijo como el Rey, como el Mesías, como el Cristo, como el ungido de Dios, para salvarnos, hermano, de la opresión, de la esclavitud, no de cualquier enemigo, sino de algo horrible que la Biblia llama el pecado, hermano. Jesús vino a salvarnos. Jesús vino a liberarnos de la opresión del pecado. Gracias a Dios. Muchísimas gracias tenemos que darle a Dios. Porque este Domingo de Ramos, hoy podemos alabar y agradecer a Dios
porque tenemos al Rey de Reyes, a Jesús de Nazaret, que vino en cumplimiento de una profecía del Padre y vino para darnos paz con Dios a través de su muerte en la cruz. Él es el Rey, Él es el Mesías, Él es el Cristo, Él es el ungido de Dios que ha venido para salvarnos, para concedernos paz con Dios por medio de su muerte en la cruz. Si hay algo que Dios no quiere en ninguna persona, es que sencillamente no sufra, y no sufra por las cosas externas, sino sufra la angustia de la opresión que produce la culpa del pecado en la vida de uno. Cuando hacemos algo malo, cuando no hacemos la voluntad de Dios, cuando nos independizamos de Dios, cuando desechamos a Dios, entonces se produce un tormento interior, que no hay nada ni nadie que pueda apaciguarlo, solamente Jesucristo. Él ha venido a morir en la cruz por nosotros. Primero, mi querido hermano, porque Él sabe que el pecado, que nuestros pecados van a atormentar nuestras vidas. Y Él ha venido para darnos paz en primer lugar con Dios. Él ha venido a salvarnos ciertamente de la culpa del pecado para estar en paz con Dios. Y eso es maravilloso, porque cuando uno recibe a Jesucristo como el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado, es decir, como el sacrificio expiatorio, como aquel que tomó el lugar nuestro para que el castigo que nosotros merecíamos, Él lo reciba, entonces viene la paz, nuestros pecados son perdonados y viene la paz con Dios. Pero déjame decirte algo más. Ese sacrificio en la cruz hizo posible que Él en el día de hoy nos siga salvando. Y nos siga salvando del poder del pecado, que todavía quiere resucitar en nosotros. Porque dice Pablo, lo bueno que quiero hacer, no lo hago. No lo puedo hacer. Y lo malo que no quiero hacer, eso hago. Descubro que el pecado todavía mora en mí. Pero Jesús nos entiende, nos comprende. ¿Y sabe lo que hace Jesús? A la diestra del Padre, Él está orando por ti para que tú salgas victorioso de las tentaciones y venzas el poder del pecado con el poder de Dios. Jesús un día finalmente nos salvará no solamente de la culpa del pecado, del poder del pecado, sino de la presencia del pecado. Un día, dice la Biblia en Apocalipsis, que todo ojo lo verá, el Señor regresará por segunda vez. Y entonces reinará por 1000 años y por los siglos de los siglos. Y Él reinará con justicia y con paz. Mi querido hermano, qué palabras de esperanza que nos deja el Domingo de Ramos, porque lo más importante en la vida del ser humano es estar en paz con Dios y como consecuencia disfrutar de la paz de Dios que gobierna y controla nuestras vidas cualquiera sea las circunstancias. Porque cuando tú estás con la paz de Dios, o cuando tú estás con paz con Dios y con la paz de Dios, que son dos cosas diferentes, entonces tu vida está en las manos de Dios.
Y estar en la mano de Dios, hermano, es lo maravilloso. Cualquier cosa que pasa alrededor nuestro, Dios tiene el control. Amén. Por eso, hermano, en esta hora quiero desafiarte. A la luz de lo que hemos aprendido del Domingo de Ramos, quiero desafiarte a que en primer lugar, si tú me estás escuchando quizás por primera vez o segunda vez, o de repente eres una persona que te conectaste a nuestro Facebook, pues quiero decirte que si aún no tienes esa paz con Dios, Jesucristo está a tu disposición. Recíbelo, abre tu corazón a Él y dile a Él: Señor, ven a mi vida. Dale gracias que Él murió por ti. Confiésale tus pecados. Un día Él te ha dado la oportunidad, hoy día te ha dado la oportunidad de que tú reconozcas tus faltas, pero le digas: Señor, gracias, porque ahora entiendo que fuiste a la cruz para sufrir el castigo que yo merecía. Arrepiente de tus pecados y recibe a Cristo, y Él te concederá la paz con Dios. Pero a ti, mi querido hermano y hermana, quiero desafiarte a hacer algo. Y es que hoy nos toca decirle al mundo entero que tenemos un Rey glorioso, que tenemos al ungido de Dios con nosotros, que pelea nuestras batallas, que nos otorga no solamente la paz con Dios, sino nos otorga cada día esa paz de Dios que nos permite seguir confiando en Él. Pero no tenemos que ser egoístas. Tenemos que transmitir y proclamar a este Jesús glorioso que fue enviado por el Padre en el cumplimiento de una profecía, que vino a traer paz y a traer paz por medio de su muerte. Quiero pedirte que lo proclames, que lo anuncies, que otros lo conozcan. Y quiero pedirte, si el Señor así te guía, hacer 4 cosas. Primero, ora por un familiar o un vecino. Usted sabe cómo hemos estado haciendo cuando salíamos al aire libre y tocábamos la puerta. Alguien abría y decía: bueno, hemos venido aquí para orar por usted. ¿Tiene algún motivo de oración? De repente hoy no podrá salir con facilidad, pero de repente llamar a alguien, algún familiar, y preguntarle: ¿tiene algún motivo de oración por el cual desea que oremos? Comience orando, muestre el amor de Dios, porque Jesús lloró por la gente. Jesús lloró y tuvo un corazón compasivo por la gente. Es el tiempo de orar. Quizás alguno que estará en casa, estará enfermo, está pasando alguna necesidad. Pues acérquese y ore por esa persona. Y si el Señor lo permite, haga el segundo paso. Entonces comience a hablarle de este Jesús maravilloso que ha venido a traernos paz. En tercer lugar, y escúcheme bien, hermano, invite, porque la palabra de Dios tiene que seguir corriendo para que sea glorificada. Nadie puede detener la palabra de Dios. Así que quiero que invite usted, mi querido hermano y hermana, para que este viernes 10 de abril, a las 7:30 de la noche, los vecinos suyos, los familiares suyos, puedan conectarse en el Facebook de Prensa Chalaca. Ahí estaremos anunciando el Evangelio, si el Señor nos permite. Ahí estaremos proclamando la verdad gloriosa de que tenemos este Jesús que murió por nosotros para ponernos en paz con Dios. Así que únase a otros, comunique a otros, invite a otros, anuncie a otros que en Prensa Chalaca estaremos el viernes 10 a las 7:30. Y la cuarta cosa que quiero pedirle, hermano, en este tiempo, podamos mostrar el amor compasivo de Dios,
ese amor que Dios mostró en Jesús cuando lloró por Jerusalén. Pero hagámoslo de manera tangible. Si usted puede, si Dios le ha dado un poquito de recursos adicionales, haga una bolsita samaritana. Y seguramente usted sabe alguna persona de pobreza extrema. Si usted puede movilizarse y llegar hasta esa persona, entréguele esa bolsa, orando por esa persona, que Dios la cuide de cualquier enfermedad y supla su necesidad. De esta manera, mi querido hermano, estaremos evocando este domingo de Ramos, este domingo que nos ha enseñado que Jesús fue enviado por el Padre en el cumplimiento de su profecía para traernos paz, y para traernos paz por medio de su muerte en una cruz. Mi querido hermano, exaltemos a este Rey de Reyes, a este Mesías, a este Cristo, a este ungido de Dios. Exaltémoslo y démoslo a conocer. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, gracias Señor por tu palabra en esta mañana. Gracias Señor por este regalo maravilloso que tú nos has dado, no solamente a Israel, sino a nosotros también, al mundo entero. Gracias Señor, porque no quieres que estemos afligidos, Señor. Tú no quieres que estemos angustiados por nada. Tú no quieres que estemos tan oprimidos por la culpa de nuestro pecado. Tú quieres siempre liberarnos, Señor. Tú quieres hacer de nosotros un pueblo que viva libre de la culpa del pecado. Un pueblo que viva libre del poder del pecado, para que tengamos esa gloriosa esperanza de que un día estaremos libres de la presencia del pecado. Y así tengamos paz contigo por toda la eternidad. Así que, Señor, rogamos que en esta semana tu pueblo, Señor, salga, Señor, virtualmente o físicamente o telefónicamente, o como tú guíes a cada uno, teniendo las precauciones y las previsiones que se han decretado, Señor, para seguir anunciando a este Jesús maravilloso. Todos tienen que saber que tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito seas, amado Padre, por esta palabra de consuelo y de aliento y de esperanza, de que lo más importante es estar bien contigo, es estar en paz contigo, Señor. Y junto con eso, disfrutar de la paz tuya. Gracias, Señor, por Jesús de Nazaret, por su entrega al cumplimiento de tu voluntad, por su obediencia a ti, Señor, y que hizo posible que tengamos, Señor, hoy paz contigo y vida eterna. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me lo bendiga, hermanos. Un abrazo. Les amamos y les extrañamos. A su madre.